Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Todos los domingos hasta las 10. Aquí en Del Plata, la radio de la verdad. Buen día, bienvenidos y bienvenidas a País Productivo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Desde ya les quiero desear un muy feliz Día de la Madre. A todas sus madres, a las madres que nos están acompañando, a las madres que nos están escuchando y a aquellas que también tienen a sus propias madres para agradecer en este día. Que tengan un hermoso domingo, que abracen a sus madres físicamente o en el corazón. Muy feliz día también a mis compañeros. Buen día, Aldo, ¿cómo estás? Buen día, Ori. Bien, ahora que llegué a la radio, mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Qué quiere decir esto? Espera, primero lo voy a saludar a Hernán. ¿Vos bien, mal, mejor, peor? Feliz día, primero que nada, para vos, puntualmente. Gracias. Y yo no sé si mejor o peor. Llegué. Llegaste, que es un montón. Por los tiempos que corren, llegar ya es un montón. ¿Cómo te sentiste en particular esta semana, Aldo? Por eso digo que llegué acá y me puse mucho mejor, porque esta semana sentí nerviosismo, ansiedad. Lo anoté, ¿eh? Indiferencia, incertidumbre, incoherencia. Me hizo un listado. Sí, hice un listado. Desilusión, ¿Qué más? dramatismo, enojo. Fue una semana... Ira. Trato de controlarla porque si no terminás rompiendo. Quizás habría que no controlarla. Pero por eso dije que estoy contento de estar acá, porque es lindo hacer radio, porque es lindo poder expresar esto en una radio y en un programa que llevamos hace muchos años, porque la verdad que estas semanas están siendo como de una sensación de tengo una bomba adelante, Sí. Y ni siquiera tengo el timer, viste como en las películas que dice, bueno, 3, 2, 1, no, ni siquiera hay eso. No hay ni cuenta regresiva. No sabes, estamos por fundir a Estados Unidos, porque si nos siguen dando dólares el viernes, no, dame Les dólares. debo reconocer esto, argentinos, argentinas de mi corazón. De pie. Ustedes hacen cosas que efectivamente no tienen precedentes. ¿Viste toda esa historia si Morgan abraza a alguien que le aparecen los créditos? A nosotros nos abraza Morgan, el pirata Morgan debe ser. Y nosotros vamos a fundir al Tesoro de Estados Unidos, me parece. Seguí mandándome. Es surrealista, es dramático, pero está bueno también tomárselo, no digo con humor, pero Sí. analizarlo desde la empatía y desde cierta sonrisa, porque la semana que pasaste vos como industrial metalúrgico, cada uno desde su lugar también pasó una semana pesada con esta sensación de bomba. Yo pensaba inclusive es una bomba a la que no se le ve la mecha. No. Totalmente. No, y aparte hay una sensación, y con la gente que labura con uno, que uno está tratando de contener a las personas también, ¿no? Porque Sí. esto de que una pyme, y siempre yo lo digo, cuando abrís la puerta están los laburantes y los problemas y las cosas que vienen, y hay como una sensación de no sé qué va a pasar, no sé si el trabajo va a seguir, porque eso no es que circula en tu empresa, circula en el entorno de las personas, y vienen, Por supuesto. y bueno, por eso son semanas difíciles. Lo que a uno, la verdad, lo cansa. No quiero ser ni lista al estilo de Nietzsche, que todo está perdido, ni nada. Pero que no es la primera vez que pasa esto. Y creo que hoy vamos a hablar con una persona que tiene propuestas, por ejemplo, para el tema de lo laboral, la reforma laboral. Ujú. Un pensamiento que te libere ideas, porque de esto no se sale ya. Este gobierno hace lo mismo que gobiernos anteriores, ¿no? De desindustrialización. Otros gobiernos repiten lo mismo que anteriores, del otro sector. Y para mí lo que queda para tener esperanza es cambiar hacia cosas nuevas. Claro. ¿Me entendés? Con la experiencia que tenemos, y creo que lo dije también en la editorial anterior, de los aprendizajes que tenemos, pero generar cosas distintas a lo que venimos haciendo, porque haciendo Sí, ¿cómo lo mismo cambiar el tenés mismos juego? resultados. Claro. Y entonces, bueno, para no tener de vuelta estas incertidumbres, y no te digo parecer un país normal, no, ser un país medianamente previsible, no para los inversores, que es lo que parece que es lo importante ahora, sino para nosotros, para las personas, para los industriales, para los trabajadores, para los monotributistas, para los... Nada. Para mí,
siempre un acto electoral es como un momento de esperanza. No nos va a solucionar nada solo el acto electoral, pero es como un momento de decir, bueno, aquí el pueblo se va a expresar, va a elegir, pero llamar a la reflexión de todos los políticos, de toda la clase política, para sentarse y pensar cosas nuevas. Y el voto es hacer algo también, ¿no? Es expresar, porque uno se encuentra muy rehén de todo lo que está sucediendo. Digo, el laburante que se levanta a la mañana, que va a trabajar a tu fábrica, yo misma, vos, Hernán, nos levantamos a la mañana y vemos, no te digo pasivos, porque obviamente que tratamos de ser proactivos, de tener una actitud, digamos, proactiva en ese sentido, pero somos muy rehenes de todo lo que está sucediendo, más todavía cuando está digitado desde Estados Unidos y que uno siente que hay gran parte de la soberanía en muchos aspectos de nuestra vida a través de esos acuerdos, que está siendo entregada a miles de kilómetros de nuestras casas, de nuestro hogar. Entonces me parece que también votar es un poco eso, como recuperar, después veremos a raíz de los resultados, no se viene una fácil, sea cual fuera el resultado, se vienen tiempos complicados, hay que decirlo, sin exagerar, sin falsos alarmismos, pero se viene una difícil, por supuesto, pero al menos hoy decidimos, elegimos, hacemos algo, estamos en acción, en movimiento, ¿no? Y eso también pasa a veces por el cuerpo. Esa jarra loca que decías en un primer momento de sensaciones que te fueron atravesando, a veces estabilizar un poco las emociones es también poner el cuerpo en movimiento y decidir. Yo creo que el viernes pasado se conmemoraron los 80 años del inicio del movimiento peronista, el 17 de octubre de 1945, y ahí hay un hito para mí fundamental en la sociedad, que se habló de comunidad organizada. Quizás hay que recuperar de ese discurso, de aquella época del peronismo, el valor de la comunidad organizada. Bien, me quedo con esas palabras, comunidad organizada, me parece que suena muy bien y va a la par de este día en que justamente decidimos. Hoy vamos a estar efectivamente hablando de la reforma laboral, tratar de entender qué es lo que está buscando el gobierno con esa propuesta que está poniendo en la mesa. Vamos a hablar también, ¿tenemos rosca hoy, Hernán? Tenemos algo relacionado con la coyuntura electoral. Un economista que nos va a estar hablando de qué es lo que viene pasando en la economía, pero que además es candidato a diputado nacional, entonces viene con algunas propuestas para el sector productivo. Vamos a contar entonces con el informe de Hernán en esa materia y por supuesto que vamos a viajar por el mundo. Así arranca entonces un nuevo país productivo. DLC ofrece un servicio integrado de perforación, terminación y pooling para todo el ciclo de vida del pozo. Cuenta con un equipo de personal experimentado con amplia capacitación en operaciones, seguridad, gestión y protección ambiental. Si querés conocer más, visita la página web www.dls-archer.com. Comenzá el día en Del Plata. Mate, café, té o lo que más te guste. Una mañana como vos querés. Del Plata, la radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El próximo domingo 26, los argentinos vamos a ir a votar. Al kirchnerismo no le importa tu esfuerzo y están dispuestos a romper todo para volver al poder y que nada cambie. Necesitamos darle fuerza a este rumbo. Tenemos que hacer las reformas que faltan. Si lo hacemos, Argentina cambia para siempre. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¡Hey, diputado! Peronismo renovado. Lista 501. Unión Federal. Diputado Nacional. Provincia de Buenos Aires. Fernando Grey. Flor Moreno te trae lo mejor de la cultura popular argentina. Todos los sábados de 18 a 19, Dame una señal. En Del Plata, la radio de la verdad.
espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá la U de Provincias Unidas. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Todos los sábados en Del Plata se levantan las voces. De 10 a 13, demos un grito de guerra. Un espacio donde la historia, la cultura, la política y el rock conviven con un tono amigable. En Del Plata, la radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para tener medicamentos accesibles y para romper la corrupción entre los laboratorios y la política, votá Marcelo Peretta, diputado nacional por Cava. Movimiento Plural, lista 352. Palabras para entender un país productivo en construcción. Entrevista. Confirmado, el gobierno de Javier Milei quiere avanzar con una reforma tributaria y también una reforma laboral. Es ahí donde hoy queremos poner el ojo. Es una reforma que el empresariado viene pidiendo desde hace mucho tiempo. En algunos aspectos seguramente sea necesaria, al menos en una dimensión de actualización de lo que es el régimen laboral. Pero la pregunta clave de todo esto es ¿hacia dónde? Modernizar, flexibilizar. Bueno, para tratar de entender mejor cuáles son las intenciones del gobierno, estamos en comunicación con un abogado laboralista llamado Juan Manuel Ottaviano. Juan Manuel, muchísimas gracias por el contacto con País Productivo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Juan Manuel, los periodistas supuestamente deberíamos entenderlo casi todo, al menos en la superficie de las cosas, y yo te voy a ser sincera, no termino de encontrarle la vuelta. ¿Me podrías dar alguna visión, una primera lectura tuya de los primeros lineamientos que se dieron a conocer de esa reforma laboral? Sí, a ver, estamos hablando de las palabras del presidente, ¿no? Es decir, hasta hace poco, unos días, el presidente no hablaba de reformas estructurales como la laboral o la tributaria, estaba ocupado en celebrar un crecimiento económico que por lo menos no se luce en los últimos meses, ¿no? Pero los orígenes del planteo de reforma laboral de Milei que retoma el presidente ahora, en verdad hay que buscarlos en el DNU 7023 de diciembre del año 23, cuando apenas asume Javier Milei, que tenía adentro una reforma laboral que luego fue declarada inconstitucional por la Justicia Nacional del Trabajo. Tenemos que encontrar los orígenes de este planteo en la Ley Bases, en el debate legislativo de la Ley Bases, en la aprobación de la Ley Bases que tenía dentro una reforma laboral, y en esos contenidos. A mí me parece que la orientación de la reforma laboral de Milei está clara ahí, y el objetivo declarado era crear empleo a través de la flexibilización de las condiciones de trabajo. Y algunas cosas de esa reforma laboral se aprobaron, por decir, la ampliación del periodo de prueba, la eliminación de las multas por trabajo no registrado, la autorización a los convenios colectivos que negocien el fondo de cese, es decir, un sistema distinto de financiamiento o de pago de las indemnizaciones por despido. Bueno, una serie de puntos, ¿no? Entonces, a eso, ¿con qué te respondo, no? A tu pregunta. Sí. Que en verdad no sabemos qué va a ser lo nuevo que plantea esta reforma laboral, porque no se dice más que esto. Siguen diciendo, por ejemplo, que quieren cambiar leyes
de hace 70 años, porque las leyes laborales son de hace 70 años. Bueno, a mí me parece que el presidente no conoce las normas laborales, porque no hay ninguna norma laboral, excepto la ley de jornada, que tenga más de 30 años, 20 años, 17 años, 12 años. Hubo muchas modificaciones en la normativa laboral en las últimas décadas. En todo caso, lo que pasa es que en este año y medio, 2 años, después de sancionada la reforma laboral de la ley Bases, nada de los objetivos que se plantearon tuvieron resultados. Cayó el empleo asalariado privado registrado, subió la informalidad laboral, subió el trabajo por cuenta propia, creció el monotributismo. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por las leyes laborales? No, porque no hay crecimiento económico, porque no hay crecimiento de la actividad y no hay una estrategia de desarrollo productivo en la Argentina. Lo que me hace pensar, ¿este es un momento adecuado para pensar una reforma laboral? Más allá de, entiendo la letra chica que todavía no tenemos, pero dado el contexto general y particular también, ¿no? Macro y micro, ¿este es un buen momento para dar ese debate? Me parece que no es un buen momento para el gobierno para plantear reformas estructurales cuando las condiciones económicas para el crecimiento del empleo, la expansión de la actividad no están dados. Es decir, atribuir nuevamente a las normas laborales la falta de crecimiento del empleo me parece un error estratégico desde el punto de vista económico, pero también un error desde el punto de vista político. Es decir, el gobierno ya intentó a través de reformas laborales propiciar la creación de empleo y los resultados fueron el aumento del trabajo no registrado y el aumento de la informalidad. Y esto es porque, yendo a los puntos concretos de qué estamos hablando cuando hablamos de reforma laboral en este periodo. Por ejemplo, eliminar las multas por trabajo no registrado. Sí. Eso puede aliviar a algunos sectores que tienen trabajo no registrado contratado, ¿no? Pero lo único que permite es propiciar la contratación de trabajo no registrado. Porque la creación de trabajo asalariado registrado privado, lo que se conoce como trabajo de calidad, o como se le decía durante el gobierno de Macri, trabajo genuino, lo que genera esas condiciones es la expansión de la economía, el crecimiento sostenido de la economía, el fortalecimiento de los sectores que tienen alta tasa de creación de empleo. Entonces, a mí, llegado este fin de año, bueno, no me parece una buena estrategia en el contexto de la notable recesión que estamos atravesando, plantear que el asunto es reformar las leyes laborales o flexibilizar aún más el mercado de trabajo, más allá de los intereses que puedan tener las empresas o los sindicatos respecto de esta discusión, ¿correcto? Juan Manuel Aldo Los Russo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora, yo saliéndose de la coyuntura y de esto que decís vos, que es cierto que la flexibilización nunca implicó más trabajo desde el sector productivo, si no hay un proyecto productivo, pero también el mundo del trabajo, el mundo del empleo fue como mutando, ¿no? Las fábricas cada vez están más tecnificadas, aparecieron muchos servicios, no sé, estoy pensando en los chicos y las personas que laburan en Rappi, en las aplicaciones. ¿Vos no creés que como que se puede pensar una forma sin flexibilizar, pero de incluir a estos sectores que están excluidos? Porque también es cierto que la normativa no alcanzó para, durante los años de crecimiento, registrar el trabajo de los que no estaban registrados. Hay ahí como algo, me parece que un nudo en esos dos temas para solucionar. A ver, de acuerdo con vos en que las transformaciones de la producción, la tecnología, y por lo tanto también del trabajo, acá nos referimos más a cómo se organiza el tiempo de trabajo, cuáles son las tecnologías que se utilizan en cada sector, ¿no? Porque las transformaciones son distintas, no es que hay una única transformación tecnológica, sino que hay transformaciones de distinto tipo de acuerdo al sector del que estemos hablando. Claro. Por lo tanto, no, sin dudas hacen falta nuevas estrategias para el incremento de la productividad, para incorporar tecnología adecuada y segura
que permita eficientizar procesos, y por lo tanto políticas adecuadas para cada sector para que estos cambios sirvan para incrementar la productividad, incrementar la producción, mejorar los servicios y no lo contrario, ¿no? Esta realidad sin dudas ocurre. Ahora bien, en los últimos años, la informalidad, para tomar un eje, ¿no? La informalidad, que tiene diversas expresiones, no es lo mismo la informalidad en la construcción, la informalidad en los servicios, la informalidad en la producción y la manufactura, estamos hablando de distintas realidades, también distintas realidades cuando hablamos de informalidad. En los últimos años, esa informalidad por sector varió de manera agregada, dependiendo de la etapa económica, del modelo económico, y del contexto macroeconómico en el que nos encontrábamos. Esto hay que decirlo, se dice, la Argentina no crea empleo registrado desde el año 2011. Está equivocado el dato. El dato está simplemente equivocado, porque hasta el año 2015 se creó empleo asalariado registrado privado y de calidad. A partir del primer trimestre del 2016, volvió a incrementarse la informalidad laboral. La informalidad laboral creció exactamente hasta el último trimestre de 2019. El último trimestre de 2019 volvió a crecer el empleo asalariado registrado privado. Obviamente este proceso se interrumpió en la pandemia. Terminada la pandemia, volvió un ciclo de crecimiento del trabajo asalariado privado registrado. ¿Cuándo comenzó otra vez una tasa de crecimiento de la informalidad laboral? Apenas comenzó el gobierno de Milei, en el último trimestre de 2023. Entonces, podemos ver claramente que el comportamiento del empleo y de la calidad del empleo que se crea tiene más que ver con el modelo y con el contexto macroeconómico argentino que con las grandes transformaciones de la producción y el trabajo en el sentido tecnológico. Ahora, ¿cuándo nos vamos a poder ocupar de estas grandes transformaciones y de las políticas adecuadas para estas transformaciones? Bueno, cuando dijimos de discutir en la Argentina un juego de suma cero, en donde hay que flexibilizar del todo o no hay que hacer nada, ¿no? Como la discusión que nos va a llevar a una solución virtuosa. La solución virtuosa en la actualización de los convenios colectivos de trabajo, es discutir las nuevas categorías necesarias, claro. La actualización de la normativa laboral sobre las multas por trabajo no registrado, es que haya previsibilidad en cómo debe ser sancionado el trabajo no registrado. No es hacer como que está bien que haya trabajo no registrado, que es el planteo de la ley base. Por poner solo 2 ejemplos de diagonales interesantes y necesarias de discutir en la Argentina, en un contexto de seriedad, ¿no? Ahora, si hacemos como que la informalidad se va a resolver porque la legalizamos, claro, estamos encarando mal el problema, ¿no? Sí, yo te lo preguntaba también de vuelta, saliendo de la coyuntura, porque cuando se habla de recuperación de la industria, siempre, yo soy industrial metalúrgico y siempre tengo una discusión con mis colegas industriales textiles. Ya sabes por dónde va a venir el vizcachazo. Porque sí, la cadena textil tiene un montón de problemas aguas abajo que no se han podido solucionar y siempre la excusa es, pero compito con trabajo esclavo de Bangladesh. Y eso es una discusión que se viene dentro de una discusión de un modelo productivo. ¿Cómo ves ese tema? Hay que elegir sectores productivos que levanten la calidad del empleo. Yo en ese punto me pierdo, es una discusión dura entre empresarios también, ¿no? Que afecta a los laburantes. Entiendo. Por decir un comentario, por seguir con el ejemplo que traes, ¿no? Primero, me parece que no hay que confundir la discusión sobre las protecciones económicas, ¿no? Okay. Y la protección industrial en general y la protección de algunas industrias con relación al empleo, ¿no? Con las políticas de empleo o las políticas laborales para poder orientar la calidad del empleo en cada uno de los sectores. Claro. En criollo no podemos poner el carro adelante de los caballos. Es decir, una política laboral se puede adecuar a una buena estrategia de desarrollo productivo sectorial, ¿no? Por decir, en el caso del sector textil, ninguna de las
vamos a decir, fases de la cadena, puede ser tratada de manera ecuánime, ¿no? Claro. No podemos tener la misma política para cada una de las fases de, por ejemplo, la producción textil. Lo que seguro no podemos hacer es tirar el sector textil de punta a punta de la cadena por la ventana. Claro. Porque se pierden 150.000 puestos de trabajo, ¿no? Entonces, podemos pensar en mecanismos de fiscalización inteligente para que la economía informal no reproduzca trabajo no registrado como mecanismo de competencia entre sectores o dentro de la cadena textil. Bueno, me parece que eso sí lo podemos hacer. Por ejemplo, las formas de fiscalización en el sector textil, me parece que hay que repensarlas desde cero. El monotributo me parece que tiene que ser pensado prácticamente desde cero. Ni hablar la trazabilidad del sector. Y bueno, podemos seguir hablando, ¿no? Digo, ¿qué hacemos con las importaciones? ¿Qué hacemos con aparecen una cantidad de preguntas muy relevantes, pero lo que no podemos hacer es legalizar la informalidad, ¿no? Claro. Digo, lo que no podemos hacer es hacer como que lo que está bien, ¿no?, es lo que decimos que está mal. El presidente viene llamando la atención cada vez que puede hablar sobre el tema, que si hay 42% de informalidad, eso quiere decir que algo anda mal en la Argentina. Vuelvo a lo que te planteaba antes. Lo que anda mal es que no hay una estrategia de desarrollo y no crecemos sostenidamente hace varias décadas, o lo que anda mal son los derechos laborales. Claro. Y nosotros, mientras podemos repensar derechos laborales, políticas de empleo, de formación profesional, de incorporación de tecnología, etcétera. Pero en los términos en que está planteada la discusión, se dificulta, ¿no? Juan Manuel Hernán Divelo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hernán, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias. El propio presidente, el gobierno viene diciendo, bueno, hay que hacer primero una reforma tributaria, bajar impuestos, para decirlo claro, comprimidito nomás, y después la laboral, ¿sí? A mí esto me suena a promesa de campaña, ¿sí? ¿Por qué? Voy a hacer esto y después voy a hacer lo otro. La pregunta sería, ¿a vos también te suena a promesa de campaña? O sea, ¿esto te parece que puede ser palabras que se las lleva el viento y después de las elecciones? Por supuesto que si habláramos de un triunfo del oficialismo habría más aire, pero todo indica, o se presume que no va a haber, por lo menos un gran triunfo del oficialismo. Y en segundo lugar, en todo caso, si hay que hacer una adecuación, una modernización laboral, la que plantea el gobierno u otra alternativa, ¿cuál sería la prioridad de esa modernización desde tu punto de vista? Bueno, son dos preguntas en una, ¿no? Primero, sí, sobre, a ver, si esto es una planificación o promesas de campaña. Me parece que son promesas de campaña que en verdad sirven para desorientar cuando llegamos a una elección discutiendo el modelo económico, ¿no? Digo, esto, siendo que además no conocemos cuál sería el contenido de la reforma tributaria y conocemos los antecedentes de la reforma laboral, que es lo que mencionábamos al principio de la conversación, del EU 7023, la ley bases, que no trajeron buenos resultados. Entonces me parece que más que una promesa de campaña, es una manera de desorientar en el debate y tratar de que hablemos de los problemas del mundo del trabajo en vez de hablar del origen del problema, de los problemas del mundo del trabajo, que es que no crecemos y el contexto macroeconómico no es propicio para el crecimiento del empleo y menos aún del empleo formal. Eso en primer término. Sobre la discusión de reformas laborales alternativas, que como vienen planteando ustedes, es necesario discutir, es necesario repensar. A mí me parece que ahí hay dos grandes premisas. Una, la que planteaba al principio: las políticas laborales y las políticas activas de empleo no van a resolver problemas macroeconómicos. Claro. Esto como condición primera. Y entrando en el eje, porque las reformas laborales o las políticas laborales sí pueden orientar la calidad del trabajo, a mí me parece que hay dos puntos, por decir, prioritarios, ¿no? Uno, atacar la cuestión de los costos en sobre todo en las pequeñas
empresas y en las microempresas. Y atacar el problema de los costos laborales, digo, ¿no? Sin flexibilizar derechos, requiere de una estrategia específica para las microempresas a la hora de la incorporación de trabajadores registrados, que no necesite de eliminar las indemnizaciones por despido, por decir un ejemplo, en ese sector, pero reduzca costos. Nosotros venimos planteando un esquema, un régimen de contribuciones patronales para las pequeñas y microempresas, prácticamente de contribuciones patronales cero, sin modificar un solo derecho laboral en este segmento. Estamos hablando solamente de lo que le cuesta por encima del salario a una micro y pequeña empresa contratar un trabajador. Para que contratar un trabajador por encima del salario en la Argentina, en microempresas y en pymes o en pequeñas empresas sea prácticamente gratis, ¿no? Esto trae varias complicaciones a la hora de pensar qué haces cuando saltás y dejás de ser una microempresa, una pequeña empresa, para después crecer. Bueno, ahí lo que se plantea son regímenes o sistemas de progresividad, esto es claro. Y eso es como primer punto. Y después, como segundo punto, estrategias realmente agresivas para acompañar a la producción en momentos de inestabilidad del empleo. Esto es convertir los programas que antes eran conocidos como REPRO y que durante la pandemia conocimos como ATP a escala sectorial. Es decir, que haya una estrategia para atender sectores impactados por una crisis internacional o un desastre climático, o un momento de crisis económica por motivos locales, de manera sectorial. Porque hoy, y en los últimos 30 años en la Argentina, en las varias crisis que tuvieron las empresas para cuidar el trabajo, se las acompañó individualmente, empresa por empresa, cuando entendemos que lo que se necesita son acompañamientos sectoriales, ¿no? Que sea a través del diálogo social, del encuentro entre cámaras y sindicatos, que sean los sectores los que determinen cuáles son los sectores que necesitan ayuda y durante qué plazo, para que el Estado pueda acompañar el pago de salarios y cuidar, estabilizar el empleo, como se conoce, pero de manera sectorial, ¿no? De una manera mucho más agresiva que lo que se vino haciendo en el tiempo, porque de lo que se trata es de cuidar el empleo en las crisis, ¿no? Para que después se puedan aprovechar los periodos de crecimiento, pero partiendo desde un punto más alto. Para mí la preocupación acá está puesta en cómo se comportó el Estado y también cómo se comportaron las empresas en cuidar el empleo en los momentos de crisis. Si lo hubiéramos hecho de una manera distinta, más agresiva, más coordinada, seguramente estaríamos hablando hoy de mejores indicadores del empleo y también de la formalidad. Cuando la crisis te voltea todo un sector, y esto se ve en la mortalidad de empresas en las crisis en la Argentina, de un plumazo, bueno, es que no tenés una estrategia de estabilización o cuidado del empleo, ¿no? Juan Manuel, te agradecemos muchísimo por el contacto con País Productivo. Que tengas un buen día. Un placer, un buen día. Estuvimos hablando con Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista, sobre un tema, bueno, se viene la reforma, veremos si efectivamente es una promesa de campaña, un proyecto real, pero bueno, hace mucho tiempo que se viene hablando, el gobierno mismo asumió, digamos, con esa intención, y están ahora confirmando por estos días efectivamente la voluntad de avanzar en lo tributario y en lo laboral, en un tema que realmente es muy complejo. No sé qué opinan ustedes, porque hablar de lo laboral es hablar de los empleadores, los laburantes, distintos sectores, condiciones, avances tecnológicos, no perder derechos laborales, pero ayornar. Son muchos frentes al mismo tiempo. No sé si el gobierno sabrá brindar las condiciones para un diálogo constructivo. Sí. Me permito ponerlo en dudas. No, yo por eso creo que este gobierno, como fue el de Macri, no tuvieron la intención de regular
algo que se perdía por la falta de proyecto productivo. Es muy interesante lo que él plantea al final de la segmentación, por tema de empresa, sectorial, por las asistencias sectoriales, como le pasa a muchos, por ejemplo, los productores agropecuarios, generalmente cuando se inunda tienen ayudas directas o de las provincias, pues importante la producción agropecuaria. Con el objetivo también de proteger el empleo, decía él, ¿no? Y lo bueno es que se está pensando, que es lo que a mí más me interesa, porque hoy, para que tengas una idea, una pyme o una multinacional tienen la misma carga tributaria sobre el salario. O sea, de lo que él decía, sobre el salario que cobra el trabajador hay una carga tributaria. Generalmente está alrededor del 65 al 80% más que el salario. O sea, hay un peso, son 80 centavos más que se aporta a la seguridad social, parte de retención sobre los trabajadores. En una multinacional, el impacto de los salarios en el costo, en algunos casos no llega ni al 2%. Claro. En una pyme, el impacto del costo salarial, o sea, todo sumado el salario, más los aportes, más las cargas y todo, te llega a veces al 25, al 15, al 30, y en los momentos de crisis se te dispara al 50, ¿entendés? Porque esto es lo que pasa y es lo que siempre se reclamó de los sectores. Empezar a pensarlo. Sí, sí. Y esto no significa tocar la otra parte que él decía, bueno, que haya un despido y yo no tenga que pagar nada. Ahora, esto es una negociación que... ¿Cómo hacer congeniar todo esto, no? Claro, es que nunca, la verdad que nunca en gobiernos que promovieron la producción, nunca se llegó a discutir este tema. Nunca. Y de promover la producción no sabe nada. Cero. Bueno, un tema al que vamos a darle, por supuesto, seguimiento. Petropac es la empresa líder en Argentina en fabricación de envases flexibles. Si sos productor o envasás alimentos, productos de limpieza o alimento para mascotas, pensá en Petropac. Petropac tiene la solución en envases para vos, ofreciendo envases en formatos innovadores que protegen tus productos y con impresiones de la más alta calidad. Búscanos en www.petropac.com o escribinos a info@petropac.com. Petropac, líder en envases flexibles. Un buen día comienza en Del Plata. La mañana de la 1030 es pura información y pura radio. Del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si un acusado por narcotráfico te financia la campaña o te invita a su avión, es obvio que hay que decir que no. Este 26 de octubre sumemos fuerzas para decirle que no a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos enseñaron que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, que no hay libertad sin igualdad, que no hay igualdad sin libertad, que ser honesto es un deber y que el poder no tiene sentido si no se lo pone al servicio de los que menos tienen. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Ricardo Alfonsín, Marina KCC. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo.
para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata a León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cuneo, Mara Ordóñez. La mañana de Radio del Plata. Todo lo que necesitas para comenzar un buen día. Del Plata, la radio de la verdad. Hasta las 10, seguí escuchando País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Con la conducción de Orián Fleischer, sumado a Aldo Lorrusso y Leandro Mora Alfonsín. Del Plata, la radio de la verdad. Es una hora de programa, pero tenemos una cantidad de cosas. El mayor desafío es que entre todo en esa hora y que la pasemos bien al mismo tiempo. Ahora le quiero dar la palabra a Hernán, que trae siempre voces. No solamente las nuestras, otras voces. Bueno, y hoy vamos a escuchar la voz de Claudio Lozano. ¿Por qué? Porque País Productivo, programa de producción, de pymes, de trabajo, de economía, de industria, ¿sí? También se mete un poco en la coyuntura electoral. Hoy no, pero el domingo que viene hay elecciones. Hoy Día de la Madre. Celebremos a las madres. Próximo domingo vamos, tráeme la urna. ¿Se acuerdan de esa frase? Claudio Lozano es economista, es candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por una fuerza política que se llama Unidad Popular. Y en este primer audio nos habla de las etapas del industricidio. Analiza la coyuntura. Escuchamos. Estamos atravesando el cuarto industricidio de los últimos 50 años de la vida económica y política de la Argentina. El primero fue Martínez de Oz, el segundo fue Menem y Cavallo, el tercero fue Macri y el cuarto es esta etapa de Milei. En todas estas etapas, las políticas de apertura al ingreso de producción importada, de desregulación y por lo tanto procesos de concentración de los mercados y de privatizaciones dieron lugar a un proceso permanente de destrucción productiva del tejido industrial de la Argentina. Y obviamente en ese contexto los actores más afectados fueron los sectores de la pequeña y mediana empresa. Estas etapas se caracterizaron por políticas en las cuales, con el objetivo de controlar la evolución de los precios en términos de control de la inflación, lo que se hace es retrasar el tipo de cambio respecto a la evolución de los precios internos y por lo tanto canjear lo que es la desaceleración de los precios internos de la economía, mientras lo que evoluciona, lo que se expande, es la inflación en dólares. Bueno, y ahora en el que viene, Claudio Lozano nos va a hablar o nos va a hacer una especie de balance de los 2 años de Milei en el gobierno nacional y sobre sus consecuencias que las define como una tormenta perfecta. Allá vamos. En un contexto donde por lo general de manera previa estos procesos se inscriben en fuertes procesos de licuación de ingresos que deterioran los niveles de demanda en el mercado interno, el encarecimiento en dólares de la economía argentina acompañado del achicamiento del mercado y la apertura importadora, lo que abre es un proceso de desplazamiento de producción local, cierre de empresas dominantemente concentrado en las empresas más pequeñas. En realidad, los productores locales aparecen inscriptos en una verdadera tormenta perfecta que los destruye, que es por un lado un mercado interno que se achicó, competencia importada con mejores precios que desplaza producción local y tasas de interés en dólares fuertemente leoninas. A nivel de las grandes empresas, lo que se observa es la suspensión de turnos, el reemplazo de líneas de producción por procesos de importaciones y demás. Un verdadero industricidio que sigue deteriorando el tejido productivo industrial de la Argentina y sigue configurando una Argentina fuertemente reprimarizada y dependiente exclusivamente de sus recursos naturales sin valor agregado. Este es el marco y el resultado de la situación que atravesamos en los últimos 2 años durante la gestión de Javier Milei. Y luego de este balance, lapidario por cierto, Claudio Lozano se pone un poco más el traje de candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lo es por Unidad Popular, y nos hizo llegar una serie de propuestas. Nos quedamos con 4, concretamente, que las vamos a escuchar ahora. Reforma del sistema financiero, intervención directa sobre el complejo alimentario, sobre los alimentos, compra nacional, en una versión remozada, modernizada, y una ley marco para las pymes.
Otro elemento que creemos absolutamente sustancial es la reforma integral del sistema financiero, que debe privilegiar a la banca pública de fomento sectorial y regional, debe también privilegiar a las mutuales y bancas cooperativas y debe regular adecuadamente a los bancos de propiedad extranjera para que su uso del ahorro interno sea pensado con la incorporación de capital propio disponible para el financiamiento del crédito, estableciendo mecanismos de centralización del ahorro que permita, sobre la base de líneas de crédito dirigidas por parte del Estado, elegir sectores y regiones como parte de la asignación crediticia. El otro tema importante es intervenir sobre el complejo alimentario. Una manera, además del sistema de retenciones, es fundamentalmente el tema de poner en marcha intervenciones en el campo comercial productivo, creando empresas productoras públicas que operen de manera regional o provincial, comprando a los productores y vendiendo a los consumidores, rompiendo la cadena de intermediación que viene destruyendo las condiciones tanto de la acumulación de los pequeños y medianos productores como el consumo de quienes tienen que consumir. Otro proyecto concreto es el tema del compre nacional, que involucra no solamente el compre por parte del Estado, sino también la demanda derivada de las actividades de las grandes empresas y grandes grupos empresarios. Nosotros hemos constatado, cuando fui director del Banco Nación, que grandes empresas que tienen acceso a créditos de la banca pública a tasa diferencial importan mucho que podrían comprar aquí. En este sentido, además, esto también debe aplicarse sobre todo a los sectores subsidiados por el Estado, a los cuales se les puede poner condicionalidades para que lleven adelante un proceso de desarrollo de proveedores. Y esta idea debe darse de la mano con una ley marco para las pymes que les permita tener ventajas en términos tributarios, en términos comerciales y en términos tecnológicos. Bueno, era Claudio Lozano, economista, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por una fuerza política llamada Unidad Popular, que tiene una característica particular, que es que no presenta candidatos a senadores, ¿sí? Van solamente con una lista corta de diputados nacionales. Bueno, Lozano fue director del Banco Nación. Nos metimos un poquito, hicimos un pequeño pantallazo, siempre hablando de pymes, de producción, de trabajo, de industria, pero también hablando un poco de elecciones. Y nos queda todavía un viaje por el mundo. Ustedes bien saben que este es un programa de alcance internacional y por eso tengo un mensaje dirigido a productores uruguayos. Sí, para ustedes este mensaje. Indecar desembarca en Uruguay y comienza a construir su red de concesionarios, tecnología, precisión y equipos versátiles pensados para sus suelos y necesidades, claro. Ya entregaron, de hecho, la primera sembradora Neoplant Precision en Paysandú, adaptada a distintos escenarios productivos. Indecar, aliados del campo que apuesta ahora también al crecimiento de Uruguay. El ruido de las máquinas trabajando es la música de un país prosperando. Todos los domingos abrimos la persiana en Del Plata, la radio de la verdad. Gran parte del debate público, político, también de los tiempos de aire, ¿no?, en los medios de comunicación estuvo dedicado a explicar lo que, sin embargo, Trump dijo sin necesidad de subtítulos. Amigos, amigas, el rescate estadounidense va a depender del resultado de las elecciones del 26 de octubre. Que en el imaginario de Donald Trump las elecciones del 26, sean provinciales, nacionales, de medio término o presidenciales, poco importa. Les soy sincera, si gana Milei, nos quedamos con él, dijo Donald Trump, y si no gana, nos vamos. Bueno, así como lo dijo Donald Trump, lo entendieron también los mercados y lo vimos durante toda la semana, la oposición acá en la Argentina, la prensa especializada en materia económica y de finanzas, tanto a nivel local como internacional, aunque desde el oficialismo, por cierto, se haya intentado con bastante torpeza, en mi opinión, darle una lectura mucho más conveniente al fracaso
de Milei en Estados Unidos, porque no fue una buena semana para el gobierno. Milei viajó a Estados Unidos para una, recordemos, bilateral en el despacho Oval y volvió con una foto que efectivamente se sacó en el despacho Oval. Los pulgares por arriba, porque acá mis compañeros, para los que no nos están viendo, me están poniendo los pulgares arriba. Y volvió sin detalles concretos sobre el respaldo financiero, aunque después haya habido varios tweets de Scott Bessent. Pero seguimos sin saber. Volvió también, me están diciendo acá, con una foto de un fibrón, el fibrón. Bueno, así lo va a recordar en la historia, ¿no? Los libros de historia. Volvió de Estados Unidos con un fibrón y con condicionantes, hay que decirlo, empezando por uno que no es menor. El desempeño del gobierno en las urnas, en los comicios, va efectivamente, en alguna parte al menos, en alguna medida, a condicionar los destinos de nuestro país. Terminó la semana con los mismos interrogantes, palabra más, palabra menos, que una semana atrás, antes del viaje de Javier Milei a Estados Unidos, y con la misma inestabilidad. Digo misma, no es exactamente lo mismo, pero es parte de lo mismo. En su momento, el swap de divisas del Departamento del Tesoro, de Estados Unidos, no alcanzó para tranquilizar, para calmar las aguas. El anuncio esta semana de un acuerdo, lo voy a decir así con mis palabras, un acuerdo extra, digamos, con 20.000 millones adicionales con el sector privado, bueno, tampoco bastó. Y ni siquiera la intervención directa del Tesoro, porque ahora está jugando también el Tesoro y está aprendiendo que los argentinos y el dólar es una relación muy compleja, ¿eh? No te la esperabas, Scott, ¿qué decís? Bueno, así que estabilidad no hay. Pero le quiero contar algo más. El impacto del anuncio de todo esto no se limitó a Buenos Aires. En la política estadounidense, y es algo a lo que le venimos dando seguimiento, la decisión de Trump de apoyar contra vientos y mareas a su aliado ideológico también está haciendo y sigue haciendo ruido. Es una polémica que estalló apenas se supo del rescate a la Argentina, mientras justamente en Washington, en Estados Unidos, sigue cerrado el gobierno, lo que llaman el shutdown, quiere decir que no se ponen de acuerdo sobre el presupuesto y se suspenden, se cierra el grifo. Hay alguna gente en este momento que no está cobrando, por ejemplo, por ese cierre de gobierno, laburantes, ¿no? Bueno, esta semana hemos visto, nos estamos quedando sin tiempo, así que lo voy a resumir así, pero nuevamente los demócratas dieron señales claras de que no están de acuerdo con que se vaya a apoyar desde Estados Unidos a un aliado por ningún otro motivo que no sea su preferencia ideológica, mientras no se puede subsanar los problemas presupuestarios en Estados Unidos ligados a la cuestión sanitaria, porque de eso estamos hablando, de que los republicanos no están de acuerdo con dar las garantías a los demócratas que no van a tocar a los programas que permitieron a millones de estadounidenses acceder a programas de salud. Acá lo dejo, así tenemos al menos un par de minutitos para despedirnos. ¿Querés sumar un piloto automático sin romper el bolsillo? VAP lanza el nuevo FJD AT2, el sistema de guiado automático que se adapta a tu maquinaria y a tu manejo, con precisión RTK de hasta 2,5 centímetros, conexión a redes satelitales y compatibilidad ISOBUS para manejar sembradoras y pulverizadoras desde una sola pantalla. Y lo mejor, a un costo mucho más accesible que otros del mercado. Podés conocer más en vap.electrónica y empezar a trabajar con precisión. Con las pymes al frente, subite al tren de la industria. País Productivo hasta las 10 con Orián Flescher, Aldo Lorrusso y Leandro Mora Alfonsín. En Del Plata, la radio de la verdad.
Ahora con los agradecimientos, porque no quiero que nadie se quede afuera. Paola Varira en la producción y coordinación de aire, a Juan Natale en la operación técnica y también a Silvia Purita y a Ian Natale en la operación audiovisual. Son toda la gente bella que nos está ayudando a hacer de ese programa un gran programa. Digámoslo, ¿o no? Lo digo yo, no está bien decirlo uno, ¿sí? Bueno. Mega, gran programa. Aldo, llegaste un poquito mejor y ¿cómo te vas? Con esperanza, sí. Con bien, claro, porque es lo que les dije antes. Estar en un programa de radio te da de poner la voz, de poder expresarse y sentirse como con más fuerza para encarar la semana que viene y vayan a votar. Poder hablar y la semana que viene poder hablar en las urnas. No está tan mal. Totalmente. Y en el Día de la Madre, bueno, no aprovechemos el Día de la Madre para los insultos que involucran a la madre. Que, como son tiempos álgidos, uno puede ir por esa colectora. No. Es el Día de la Madre para el amor. Claro. Para el tributo a la madre. Claro. Totalmente. Tenés razón. A la madre que ustedes elijan, madre de sangre, de corazón, todas las madres, es un día, debería ser todos los días el Día de la Madre, ¿o no? ¿No están de acuerdo con esta madre que está justo conduciendo el bien? Porque si no, cerramos los micrófonos y sigo yo sola. ¡Ay, qué agresiva! Así está el imperialismo, ¿viste? Bueno, a todos ustedes que tengan un hermoso domingo, feliz día entonces de la madre, nos volvemos a encontrar el domingo que viene. ¡Chao! País Productivo hasta las 10 con Orián Fleischer, Aldo Lorrusso y Leandro Mora Alfonsín. En Del Plata, la radio de la verdad. Con los agradecidos.